Venezuela abstiene su voto sobre el uso militar en el tema migratorio, es decir, se abstuvo de votar sobre si usar o no la fuerza militar en la crisis migratoria que se vive en Europa. Rafael Ramírez, el embajador de Venezuela ante la ONU, abstuvo su voto sobre el uso militar, el uso de la fuerza militar de la Unión Europea, de las fuerzas militares de la Unión Europea y de sus Estados miembros sobre el tema migratorio durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela rechaza el uso de la fuerza militar. Allí los derechos humanos de estas personas deben privar de una actuación de seguridad que pone en riesgo a inocentes que son víctimas de este drama, dijo Rafael Ramírez. Debemos decir que la tragedia humanitaria que estamos viendo tiene como elemento fundamental de su causa la intervención militar. No es con el uso de la fuerza como se resolverá esta tragedia humana. Ramírez recordó ante la ONU que Venezuela ha ofrecido recibir 20.000 migrantes y refugiados. Ahora hay que analizar esto porque tiene dos aristas muy importantes. Venezuela se abstuvo sobre el uso de la fuerza militar en la Unión Europea, o mejor dicho, sobre el uso de la fuerza militar de la Unión Europea en el tema migratorio, en esta crisis migratoria para controlar el flujo. Ramírez alega que la intervención militar fue lo que originó esta causa, haciendo referencia a las guerras y a la injerencia de Occidente en esos países del Medio Oriente que agravaron la guerra y el conflicto y provocaron la salida de estos migrantes de sus países de origen. Muy cierto esto que dijo Ramírez, pero ¿por qué abstuvo su voto? ¿Por qué abstuvo el voto de Venezuela sobre el uso militar en el tema migratorio? Lo hizo, y es muy probable que haya sido así, para mantener firme la línea de la política exterior venezolana basada en la solución pacífica de conflictos y controversias, es decir, una línea política que se apega mucho al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas que dice y dictamina que todo conflicto y controversia debe resolverse mediante mecanismos democráticos y pacíficos. Ahora, existe aquí una diferencia entre lo que Venezuela dice, aquí por ejemplo en la ONU, y entre lo que hace, una diferencia en lo práctico. Hay que contextualizar la situación y entender que Venezuela está realizando o ha estado realizando ejercicios militares en la frontera con Guyana, en el este del país, cuando apela en su discurso al pacifismo internacional. Es decir, existe una doble moral de Venezuela en la que apela a la resolución pacífica de los conflictos cuando realiza ejercicios militares en el este de su país y en la frontera con un país con el cual mantiene relaciones muy tensas por el diferendo limítrofe del Esequibo con la República Cooperativa de Guyana. Es decir, realmente existe esa voluntad del gobierno venezolano de resolver estos conflictos apegados al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Puede que sí para el tema migratorio en cuanto a la crisis migratoria que hay en la Unión Europea, pero lo va a utilizar fehacientemente para resolver esta, digamos, controversia que mantiene con Guyana. Ya eso lo dirá el tiempo. Pero, ¿cuál es la verdadera solución o la solución más factible y más viable para el tema migratorio en la Unión Europea, ya que estoy hablando de eso? Lo más idóneo sería aplicar el resguardo militar en las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea y también de países de Europa que no son miembros de la Unión Europea, para así controlar el flujo de los inmigrantes sin usar la fuerza militar. Y para ello habría que crear un tratado fronterizo en la Unión Europea, pero que tuviera el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, y aquí es cuando debería aplicar un proceso de votación para crear un tratado fronterizo, llevar dicho proyecto de ley a la Unión Europea para evaluarlo y poder usar a los militares para controlar el flujo y el paso sin tener que emplear la fuerza militar, y también derribar esos muros que francamente obviamente no realizan conexiones y traban el flujo. Es decir, controlar el flujo sin usar la fuerza militar, sin disuadirlos, sin espantar a los inmigrantes, ya que esa no es la solución en esto. Hay que estar de acuerdo con lo que dijo Ramírez en representación de Venezuela. Venezuela se abstuvo, pero realmente puede aplicar esa misma abstención apegado al pacifismo internacional con el conflicto que mantiene con Guyana, ese diferendo limítrofe. Como lo mencioné, el tiempo y la forma de hacer política de ambos países y también de hacer diplomacia lo dirán.